think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bienvenidos a una emisión más aquí de su podcast, hablando de cómics y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las historietas. Está conmigo mi compañero y amigo Jaime Carreño. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Aquí muy emocionado por nuestro invitado de hoy. Sí, por supuesto. Y Jaime, me gustaría que tú fueras quien lo presentara, porque pues lo conoces de hace muchos años y bueno, pues incluso hasta conviviste con él. Adelante. Así es. Bueno, tuve el gusto de conocerlo una vez en una reunión en VID, hablando de cómics, con el entonces editor Paco. Bueno, señores, a los amantes del cómic en México, que tuvieron el gusto de ver con Novaro, con Novedades Editores y con VID, seguramente reconocerán su nombre, que para nosotros, los que vivimos esa época, es una personalidad en sí. Él era traductor y generó un par de las primeras fanpage que hubo en México. Con nosotros el señor J.G. Holguín. J.G., gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, pues adelante. Pues Jaime, si quieres empezar, por favor. Bueno, una pregunta, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, yo sé que tú iniciaste tu carrera como traductor en Novaro, gracias a una carta que enviaste haciendo una crítica sobre la traducción. Así es. Cuéntanos cómo fue iniciar el trabajo en Novaro, porque tengo entendido que eras muy joven en esa época. Tenías 10 años. Yo era un adolescente, perdón, y en Novaro me dijeron que ahí no contrataban personas menores de 20 años. El trabajo en Novaro era muy difícil, Como se hacía la letra a máquina y los materiales se pedían a color, no se podía alterar el tamaño del globo, ni del texto, ni nada. O sea, la letra que ellos ponían, que cuando yo escribí la carta, lo normal era una letra de 11 puntos. Cuando las ediciones en inglés, que normalmente tenían la letra hecha a mano, pero de todos modos eran promedio de letra de 11 puntos, perdón, de 7 puntos. Entonces, nosotros, cuando yo llegué a Novaro, ya se estaba empezando a usar una letra de 9 puntos. Pero de todos modos teníamos que usar unas reglitas para medir cuántos renglones cabían en cada globo y cuántos golpes cabían por renglón. Wow. Normalmente, cada letra y cada espacio era un golpe, excepto por la letra I, los puntos, las comas y los signos de admiración, que era medio golpe. Entonces, si medías justo el espacio de golpes, tenías que quitarle 1 o 2 golpes para que hubiera espacio y no se empalmara el texto con el dibujo. Además de eso, de que tenías que tener en mente todas esas limitaciones de que ibas a utilizar un espacio tan cerrado, tenías que tomar en cuenta que no podías dividir las palabras con guiones. O sea, tenías que poner palabras completas o procurar poner palabras completas. Entonces era un reto. De hecho, si alguna vez yo tengo la oportunidad de entrenar a traductores de cómics, así es como yo los voy a iniciar. Les voy a dar las reglitas ya impresas en acetato. Les voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que usar esta regla para meter este texto, para medir el globo y meter el texto de acuerdo a las limitaciones que te marca la regla. Si los que lo logren, pues ya saben a qué nivel de calidad pueden llegar.
quienes no lo logren, pues van a seguir haciendo, confiándose que la letra es de computadora y no darle ese toque especial, ese toque mágico que le encanta a los lectores. Eso es lo que yo adquirí en Novaro, Delfina Fuentes adquirió en Novaro, y muchos más. Delfina, de hecho, yo era muy indisciplinado, yo llenaba de palabras divididas en guiones las páginas, y un día en que me lo pasaban, ¿no? En novedades también usábamos las reglitas, pero ahí no había limitaciones ahí. Como el material lo hacíamos en blanco y negro, ahí sí podíamos alterar los globos. De hecho, yo, como estaba allí en la oficina de editor asistente, yo era el que hacía esas cosas muchas veces. Entonces, alterábamos la forma del globo, podíamos dividir las palabras en guiones y todo eso. Era lo mismo, pero mucho más relajado, menos tenso. Una pregunta, ¿cuál fue el primer cómic que tú tradujiste que salió publicado en Novaro? Sí, ¿recuerdas? Claro. Mira, no recuerdo exactamente qué número fue. En México fue el último número de Superman Avestruz. Y fue la primera historia, fue una historia de 2 partes. Fue la segunda parte de la historia en la que Firestorm ingresa a la Liga de la Justicia. Ah, ok. Entonces, el último número de Superman Avestruz fue mi primer cómic. Mi primer trabajo profesional, de hecho. Oye, J. Helgin, yo tengo una pregunta. Desde que me dijo Jaime que ibas a estar con nosotros, tengo esto en la cabeza. Dije, se lo tengo que preguntar a fuerza. Tú en las páginas de Vid narras pues, tu historia, ¿no? Narras cómo entras, quién te conecta, narras toda la historia de quién es J.G. Holguín. Muchos de nosotros la conocemos. Pero en esa narración que tú haces de ti mismo, no hablas de la trascendencia de tu trabajo a nivel histórico, porque la generación con la que te toca crecer a ti es la que conocemos ahora como la generación de los baby boomers. Y tú tienes que traducir los textos ya desde Novaro hasta Editorial Vid, para una nueva generación que entonces se le conocía como generación X, si no me equivoco. Entonces, la generación, los baby boomers y la generación X tienen diferentes formas de concebir lo que son los superhéroes. Tú estuviste en esas dos, tú amalgamaste esas dos, y el tema histórico contigo es que cambiaste la ideología de la percepción de los personajes. ¿Qué quiero decir? Que tú dejaste atrás el tema de de Bruno Díaz para convertirlo en Bruce Wayne. Tú dejaste atrás a Bruno Alba para convertirlo en Barry Allen. O sea, tú hiciste varias cosas de esa naturaleza que incluso déjame decirte algo, esa influencia tuya, a lo mejor no, yo creo que sí lo has pensado, es lo que ahora tenemos como cómics. Porque gracias a esa valentía que tú tuviste en ese momento, ahora ya las películas, ahora ya las series se animan a decir Bruce Wayne y no Bruno Díaz. Yo no sé si tú generaste ese cambio comunicacional y no sé si tengas conciencia de eso, mi estimado J.G. Holguín. La verdad, sí, en su momento yo no lo hice para pasar a la historia o generar un histórico. Si se me considera baby boomer, fue porque fui posiblemente de los últimos años en que nacieron los baby boomers. Posiblemente sí, porque fuimos la última generación de niños que nuestros papás no sabían en dónde estábamos metidos todo el santo día. No estábamos en la casa, nuestras mamás, pero ni por un segundo se preocupaban, porque sabían que esa noche íbamos a dormir en la casa, y así es, y no fallamos ni una noche a menos que ellas ya nos hubieran dado permiso de pasar la noche en la casa de algún amigo o algo así, ¿no? Algún primo. Pero, pues como niños teníamos la libertad de no preocuparnos y de no tener que estar forzosamente en casa. Yo sí pasaba días enteros en casa, no todos, la mayoría no, porque me gustaba mucho ver caricaturas toda la tarde, ¿no?
Entonces, conjugaba, combinaba. A veces salía a jugar todo el santo día y no me veían el polvo. Y otras veces me quedaba en la casa viendo caricaturas toda la tarde. Entonces, los cómics eran parte de los dos ambientes, de casa y el de afuera jugando con otros niños. De hecho, todos llevábamos cómics. La nueva generación empezó a ser más analítica, incluso los niños más críticos, porque fueron la primera generación de niños que les empezaban a poner muchas restricciones para que se quedaran en casa, porque es que hay muchos robachicos y te pueden atropellar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que nuestras mamás nunca pensaron, nuestras hermanas se lo aplicaron a sus hijos. Entonces, pues se quedaban todo el tiempo en la casa. Y todavía los videojuegos empezaba el Atari y todo eso, ¿no? Eran buenos, muchos se la pasaban todo el tiempo jugando, pero no había tanto que hacer y se los acababan rápido, ¿no? Entonces, fue una generación que fue más analítica. Y a partir de entonces las generaciones han sido más analíticas. Entonces, yo dije, si es Peter Parker, si es Steve Rogers, si es Bruce Banner, si es Hank Pym, si es Janet Van Dyne, si es Susan Storm, ¿por qué? Y la gente no se queja. Estos niños que están creciendo ya y están leyendo cómics, por un lado leen a Peter Parker y por el otro lado leen a Bruno Díaz. Y van a preguntar por qué. Y efectivamente preguntaron por qué. Obviamente yo no iba, o sea, cuando yo entré a Novedades ya tenía muchos años el Hombre Araña, ¿no? Y obviamente no iba a sugerir que le pusieran Pedro Parque. Entonces, y yo en parte por mi insistencia de poner DC en Vid, pusimos a Batman. Y ahí sí, pues yo voy a ser el número 1, voy a hacerlo desde el número 1. Ahora sí, oye, Paco, que sea Bruce Wayne, ¿no? Porque sí, no es muy creíble que sea Bruno Díaz. Y Marvel no nos está apoyando, porque Marvel, sobre todo en la televisión, las series de televisión, en el doblaje mexicano, pues les ponen los nombres americanos. Muchas veces mal pronunciados, ¿verdad? Pero les ponen los nombres americanos. Pero una cosa que es importante mencionar aquí, Daniel, es que a ti te tocó convencer al editor Paco Jiménez, que había trabajado en Novaro también. Y en Novaro, por otras leyes, a lo mejor otros tiempos, se buscaba hispanizar o mexicanizar, o hispanizar el nombre, porque Novaro se vendía en toda Latinoamérica y España. O sea, ¿cómo convenciste a Paco? Con estos argumentos que en la televisión usaban los nombres castellanizados, y que nosotros necesitamos, sobre todo nosotros necesitamos generar un cambio, no solo la presentación del cómic. Le dije, tenemos que hacer algunas cosas como en Novaro, por eso llegó un momento que pusimos Flash en Batman. Y tenemos que hacer otras cosas distintas a Novaro para que la gente, sienta que es el cómic que siempre le ha gustado, por un lado. Y por el otro lado, sienta que es distinto y que está avanzando, que no es lo mismo de siempre. O sea, que le estamos dando lo que aman, pero al mismo tiempo se lo estamos dando ya evolucionando, podríamos decir. Oye, yo cuando escucho el nombre de J.G. Holguín, bueno, no sé si le pasa lo mismo a Jaime, pero pues, yo he tenido la oportunidad de ir a la casa de Jaime y, bueno, la vez que fui tenía un megalibrero lleno de cómics y cajas y, bueno, todo este tema. Pero cuando me dicen la casa de J.G. Holguín, yo me imagino que tienes una colección de cómics impresionante, ¿es así, J.G.? Sí, más de 30,000 ejemplares. 30,000 ejemplares. Mira, esta muerte de Superman es la primera edición y está autografiada por Dan Jorgens, John Bogdanov, Mike Carlin, Lois y Walter Simonson y los editores. Luego por aquí voy a tener algunas otras cosas.
Aquí está X-Men 142. ¡Wow! Ujú. Cónico número. Sí, 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 sí. Y yo lo compré en Sanborns en 1980. Cuando lo traían los cómics allí en Sambors. Como no, íbamos, cuando yo estudié en la Ciudad de México, pues sí, me tocaba ir a Sambors y sí, ibas y comprabas tus cómics ahí, americanos, etcétera. Y lo que nos permitía, pues, saber los nuevos personajes, porque, digo, a lo mejor estoy brincando un poquito en el tema, pero, por ejemplo, cuando estaba el gran boom de los hombres X, en México no se publicaban los hombres X. No, y costó mucho trabajo. Ujú. ¿Tú fuiste el que empujaste a que publicaran los X-Men, los hombres X, en Novedades Editores? No, cuando yo entré a Novedades ya estábamos. Y le dije a Remy, ¿sabes qué? Pues los X-Men son la neta en Estados Unidos. Necesitamos una revista semanal, así como está saliendo, de puros mutantes, que se llame Los Hombres X, o que sea una catorcenal como El Hombre Araña, más grande, con 48 páginas. Pero para que sacamos todos los mutantes y sacamos los X-Men. De hecho, ya tenemos aquí el material de la saga de Fénix Oscura. ¿Te parece bien si lo guardamos hasta que prueben la salida de la revista de los Hombres X? Y así que vamos a hacer una cosa genial. O sea, aquí está empezamos con la saga de Fénix Oscura. Pronto va a venir Días del Futuro Pasado, desde las cenizas, y vamos a poner de una forma muy comprensiva sagas como Inferno y cosas así, ¿no? Entonces a Remy le encantó, pero yo estaba teniendo problemas en Novedades y desgraciadamente no le dieron la luz verde. Yo confío que si Remy hubiera solucionado sus problemas y se hubiera quedado, hubiéramos tenido, yo apostaba por el catorcenal grande, de 48 páginas. Y hubiéramos tenido Los Hombres X y todas las sagas presentadas de una manera asombrosa. Oye, ¿y cómo separar esa parte del gusto personal con el gusto profesional, J.G. Holguín? Porque a mí me queda claro que en estas columnas que tú escribías también recuerdo mucho, y es algo que yo no te voy a preguntar porque yo sí lo investigué. Alguien alguna vez te preguntó que cuál era tu editorial favorita, y tú lo pusiste en alguna columna en alguna ocasión, y por eso no te lo voy a preguntar. Pero tú sí sabes cuál es, Jaime. No te escucho. Tienes tu. Pero bueno, según J.G. No, yo no Holguín, sé. según No J.G. respondo. Según el mismo J.G. Holguín, este no es un tema que yo haya inventado, eso veniendo de sus columnas, así que me dirá J.G. Holguín si sigue pensando igual. Pero en 1992 escribió una columna en donde hablaba de las dos editoriales más importantes de México y de Estados Unidos. Y en Estados Unidos referenció a DC Comics. En esa ocasión la referenció el buen J.G. Holguín en su columna Documentos Clasificados de 1992. ¿Qué Por eso esperaba? cuando. Hacer documentos clasificados. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Lleva jiribilla, mi estimado J.G. Holguín, esta Sí. pregunta. Pero lo que inicialmente estaba preguntando es, bueno, ¿cómo separas tú el gusto personal con el gusto profesional? Porque a ti lo que te lleva a trabajar en el tema de los cómics, pues es que a ti te gustó la serie de Batman de 1966. Entonces tú lo que fuiste fue a buscar un cómic de Batman y bueno, pues lo que detonó la película fue que tú buscaras los cómics, lo que posteriormente a lo mejor la película de los 90 de Batman detonó a que se hicieran más películas. Pero tú, ¿cómo separas este gusto personal del profesional? Bueno, te voy a decir una cosa. Aquí que quieres que te confiese algo. Eso de quitar a los hombres X, el hombre araña presenta para sacar su propia revista de puros mutantes. Eso de poner actos de venganza y sacar algunos episodios de cada uno de los Avengers, era plan con Maya, pero era plan con sacar a Capitán América en el Hombre Araña presenta.
nadie lo quería sacar y yo ya amaba a Capitán América. Y dije, no, pues tiene que salir. Entonces, primero vamos a hacer los tryouts junto con Thor y junto con Iron Man y junto con todos los demás. En El Hombre Araña presenta en Actos de Venganza. Y luego, mira, es que no le fue tan mal a Capitán América y ya es el 50 aniversario. No puede pasar desapercibido, tenemos que celebrar el aniversario. Vamos a sacar este número y luego esta saga. ¿Qué te parece? Muy bien, como ya no tenemos hombres, ¿qué preocuparnos por los hombres X? Adelante. Entonces, ese fue el plan con maña para sacar el Capitán América. Y realmente tener a mi favorito publicándose en México. ¿Tu favorito es el Capitán América, entonces? Ajá, en Marvel. ¿Y en DC? Flash, nada más que Barry Allen. Entonces, cuando llegamos ahí, pues no hubo dificultad, porque dije, ¿sabes qué? Batman presenta Flash, o sea, es algo natural, ¿verdad? Pero era Wally West, en una época en que los fans de Barry Allen considerábamos que Wally West era un advenedizo. Entonces, actualmente no, Wally West se graduó con honores, y Jay Garrick, Barry Allen y Wally West son Flash. Pero el importante es Barry Allen. En ese momento apareció Flash y te movió la cámara. Pero antes de que le comiences a preguntar, Jaime, déjame decirle una cosa porque tiene que ver con esto. En la actualidad, mi estimado J.G. Holguín, hay una serie de televisión de Flash y hay una serie de películas que se hicieron con respecto a Capitán América. Hemos platicado con gente de los cómics y nos da su opinión con respecto a las adaptaciones que se hacen de los cómics a las películas. ¿Tú qué piensas? Mira, las de Capitán América, yo alguna vez en mi página de Facebook publiqué cuáles habían sido las mejores, mis 10 top 10 de películas basadas en cómics, no nada más superhéroes, basadas en cómics en general. Estaba la película de Little Abner, estaba la película de Dick Tracy, estaba una de las películas de Blondie dentro de mi lista. La que puse en primer lugar fue Captain America de First Avenger, pero eso ya cambió y no lo he cambiado en Facebook, tal vez algún día lo haga. Mi primer película ahora es Captain America Civil War. Mi segunda película es Captain America The First Avenger y el tercer lugar es Superman the Movie, del 78. Entonces, pues eso habla, o sea, yo vivía en la Ciudad de México entonces, fui al cine a ver la película la única que no vi en 4DX, no fui a sentirla en 4DX, fue la de The First Avenger, porque todavía no había, ¿verdad? Creo que empezó unos meses después. Para el año siguiente, que fue la de los Avengers, ya fui a 4DX. Pero cuando yo vi en 4DX, cuando yo fui a ver en 4DX la película de Captain America Civil War, la pelea del aeropuerto en Alemania, hace cuenta que yo me sentía físicamente un niño de 10 años. Sentía que mi cuerpo se había transformado en el de un niño de 10 años, que tenía entre sus manos un cómic con una pelea así de asombrosa y estaba sintiendo como un niño de 10 años lo que yo sentía cuando leía algo así en el cómic. O sea, así de asombrosa fue esa escena. Y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, siempre en 3D. Y siempre es una emoción increíble. Es la emoción más increíble que he sentido al ver una película. Y eso que durante años fue la escena del helicóptero que se cae Lois y el helicóptero de la azotea del Daily Planet y Superman lo salva, ¿no? La salva. Esa escena me sigue emocionando intensamente también, pero no como la pelea del aeropuerto. Entonces... Perdón, sí, curioso. Déjame te digo una cosa. Precisamente, recientemente, y nos va a poder llevar esto a otras preguntas, tuvimos una entrevista con Steve Englehart. Ajá. Le preguntamos lo mismo, aunque estábamos hablando un poquito más sobre cómo sentían que se tenía que a veces modificar algunas cosas en la película para
para llevarlo al sistema, al arte de la película, y que a veces varía un poco del cómic. Y le preguntamos a él, y él coincidía contigo. Dice que lo que a él, la que más le gustaban, eran las del Capitán América, porque él decía, para mí, el personaje, lo que hace, cómo actúa, cómo reacciona, es el Capitán América que yo tengo en mente y que escribió él en su momento con la famosa saga del Secret Empire, la original. Claro. Precisamente que era esto. Pero nosotros, la pregunta de Daniel es, si tú no eres de esos fans que de repente no le gusta que hagan modificaciones del personaje a la película, yo en lo personal, yo lo entiendo. No necesariamente me gusta, pero lo entiendo. ¿Cuál es tu opinión? Antes déjame decirte una opinión. Si hacen alguna vez una película de Captain America en la que salga Nomad, necesariamente tienen que pedirte la consulta de Steve Englehart, porque él creó a Nomad. Y ojalá que la hagan y lo llamen. Eso sería una maravilla. Bueno, algunas cosas no me gustan. Sería lo ideal, sí. Algunas cosas no me gustan. No me gusta que cambien ni el género, ni el color de la piel de los personajes en los cómics. Eso es lo que no me gusta que hagan. Que hagan alteraciones de los trajes, que hagan ligeras alteraciones en las historias, en los orígenes, que no sean muy graves como se llegó a hacer en el programa de televisión de Flash en las primeras 4 temporadas. Está muy bien. Pero ponte a pensar. Si los cómics tuvieron todo ese éxito que tuvieron en su momento, fue porque los hicieron como los hicieron. O sea, Mirror Master, aunque en la serie de televisión lo hayan hecho como una saga muy impresionante, digamos, ¿no? Pues tiene que ser Mirror Master, no Mirror Mistress. Se preguntan, ¿por qué? La gente se pregunta, ¿por qué han bajado tanto los ratings de Flash? Que es el programa que más se ve de todos modos. Al grado que se ha ya llegado a mencionar una posible cancelación después de 7 u 8 temporadas. Esta es una de las razones principales. Los fans no queremos saber a Mistress, no queremos ver a Mirror Mistress, por asombroso que sea lo que haga. No queremos ver a Mirror Mistress. Queremos ver a Mirror Master. No queremos ver a un hombre como Golden Glider. Queremos ver a la hermana de Captain Cold como Golden Glider. Eso es lo que queremos ver. No mujeres haciendo papeles de hombres, ni hombres haciendo papeles de mujeres. Gracias a que las primeras 4 temporadas de Flash tuvieron ese enfoque, pasamos por alto que Iris fuera de otra raza. Y además, la actriz es muy buena o sea, sientes por ella, la verdad. Pero si no hubiera tenido ese acierto al escogerla a ella específicamente, ¿cómo se llama? ¿Qué? Ya se me olvidó. Posiblemente no hubiera tenido el éxito que tuvo la serie. Hubiéramos exigido a una muchacha caucásica de cabello castaño y a Wally West un muchacho caucásico pelirrojo, porque es lo que nosotros vemos en los cómics, es lo que nosotros queremos ver, es lo que nosotros buscamos al personaje, ¿no? Yo lo entiendo. Yo algunas cosas las acepto, me parecen interesantes para hacer una inclusión y eso es bueno, pero también uno de repente creo yo que debe uno aceptar que, bueno, los cómics iniciaron en un tiempo y en un tiempo las cosas eran así. Tal vez adaptarlas y no permitir algunos comentarios, etcétera, ¿no? Yo recuerdo Los Cuatro Fantásticos que Reed Richards de repente era bastante machista con Sue en ese momento. O sea, pues eran otras situaciones. Ahorita no va, digo, estoy de acuerdo que no sea, pero
pero no, es otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Bueno, esto me lleva a una pregunta y te voy a comentar porque nos comentaste de las limitaciones que las traducciones tenían que hacer. Yo lo entiendo, el idioma inglés y el español necesitamos mucho más palabras para de repente decir algo. No siempre, muchas veces. En nuestra conversación con Steve Englehart, él me sorprendió, habla español. Muy buena gente, muy amable. A mí me encantan sus historias. Y él nos decía que había leído algunas historias, algunas traducciones, y que de repente él sentía que no estaba traducido a lo que él quería dar. Obviamente, de repente, y bueno, es su bebé, y de repente lo ve a su bebé en otro lugar y lo ponen de distinto vestimenta, como que dice, como que no va. ¿Tú qué opinas? O sea, porque una cosa es traducir y otra tener que adaptar la historia y las limitaciones que tú mencionabas anteriormente. Bueno, esto se lo expliqué en su momento a Dan Jorgens y a Lois Simonson, y lo entendieron muy bien, y entendieron por qué gustaba cómo hacía yo Superman entonces, y cómo era que, a pesar de que estaba diciendo las mismas ideas, no estaba usando las mismas palabras. Lo que Steve Englehart tiene que entender es que, lo primero, en mi caso está muy marcado. No estoy trabajando para el mercado de los Estados Unidos, ni siquiera para el mercado hispano en Estados Unidos. Estoy trabajando primordialmente para el mercado mexicano. Y quiero que en México guste. O sea, si gusta en otros países, como muchos de mis cómics han gustado en todos los países de habla hispana, y estoy muy agradecido por eso, ha sido a pesar de que yo tenía en mente al mercado mexicano, no al mercado latinoamericano. Entonces, es muy importante que tener en mente, bueno, como los americanos lo hacen, o lo hacían. Cuando salieron los cómics geniales en la época de oro y la época de plata, el único mercado para ellos, aunque se lo leyera en todo el mundo, el único mercado para ellos era Estados Unidos. Y lo hacían para que gustara en Estados Unidos. Esa es mi filosofía. Yo lo voy a usar, yo lo voy a hacer para que guste en México. Estoy bien consciente de que tengo que usar bueno, para mí, los niños es importante que lo lean. Entonces, no puedo usar malas palabras, tengo que usar las palabras correctas. Si tengo que poner alfojija en lugar de crapeador, lo voy a hacer. Usar el mínimo de palabras, si tengo que poner millardo en lugar de miles de millones, lo voy a hacer. Pero sí, siempre teniendo en mente que va a ser el público mexicano. Así es, si nos da súper bien, mi mercado total abarcaría también al mercado hispano en Estados Unidos, donde las ventas son básicamente nulas. Entonces, pues los que lo lean, qué bueno, pero así que lo tenga en mente, voy a tener más en mente a Puerto Rico, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, y especialmente los más importantes después de México, a Costa Rica y a Panamá. Porque después de México, son los países más ricos de la zona. Y no solo más ricos, sino que más dispuestos a leer cómics. Mi estimado J.G. Holguín, el tiempo se nos está agotando desafortunadamente, pero ustedes acaban de escuchar ahorita a un comunicólogo, a un comunicador nato, o sea, que es empático y que es comunicador de profesión. Entonces, la verdad es de que nosotros agradecemos eso porque muchas veces pensamos que la gente nada más llega así porque sí a las cosas y no se requiere de una preparación como la de nuestro invitado. Tenemos 5 minutos, mi estimado J.G. Holguín, una pregunta para Jaime y una pregunta para mí, de manera breve que puedas contestar. Jaime, adelante, por favor. Yo sé, JG, porque ahorita que lo dijiste que Flash era tu personaje favorito, recuerdo que lo comentamos aquella vez cuando nos conocimos. Y te voy a decir si me estás de acuerdo conmigo. Pienso que Flash es el superhéroe, el héroe más grande de DC, porque por él se llevaron a cabo historias, tramas como la crisis en Infinite Earths, Rebirth,
y él se sacrificaba más allá de Superman, que es el más poderoso. Para mí, Flash es el punto clave de DC. ¿Sí o no? Bueno, la verdad es que sí, y se especula mucho quién es el superhéroe más rápido de todos los universos. Por favor, Barry Allen superó la velocidad del taquión. Ya dejen de discutir, ¿no? O sea, no hay de otra. Mira, O sea, no hay J.G. otro. Holguín, yo por eso me puse mi playera de Flash, para ir a tono. Eso, ¿ves? Ah, eso, mira, muy bien. A ver, el único que desentona aquí es el buen Jaime, ¿eh? Mira, ni modo. Bueno, oye, Pregunta. JG, la última pregunta, mi estimado JG Holguín del día, también de manera muy breve, si nos la puedes contestar. Se dice que hay una crisis en la industria de los cómics a nivel mundial que tienden a desaparecer por la cuestión del papel, por el nacimiento de las computadoras, y aparte también una de las compañías más importantes de cómics tiene una crisis, que es DC. ¿Qué piensas de ambos temas de manera muy breve? Si los cómics estuvieran destinados a la gente que le corresponde, no habría crisis. Es muy difícil entender que los niños varones son los que hicieron que los cómics crecieran al grado que llegaban a crecer. No las mujeres adultas, no los hombres adultos. No, desgraciadamente no las niñas, aunque participaron más las niñas. Fueron los niños varones los que hicieron que los cómics llegaran a ser tan grandes como han llegado a ser, y que llegaran a hacerse películas tan asombrosas, porque ellos, con su dinero, fueron los que hicieron este negocio grande. Un minuto para la crisis de DC, mi estimado J.G. Holguín. Pues sencillamente hagan los cómics para niños varones otra vez, y con las reglas, una historia por número, adiós sagas, adiós crossovers, a menos que sean muy, muy disfrazados. Y concentrémonos en nuestro mercado. Volvamos con los niños, pero que les siga gustando a los adultos. Excelente, mi estimado Jaime, ¿algo que quieras agregar? Está tu micrófono apagado, Jaime. Para no interrumpirlo, JG, te agradezco muchísimo nuevamente y pues yo creo que nos comunicaremos contigo próximamente porque hay varias preguntas en el tintero que podríamos conversar y tal vez sea un poco más en relación a las películas. Te agradezco mucho Claro que sí. Y estamos en contacto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado J.G. Holguín. Pues algún mensaje para nuestra gente, mi estimado J.G. Holguín. Decirte algo. Te pensamos hacer un homenaje, mi estimado J.G. Holguín. Me queda un minuto. El homenaje consiste en que este podcast se llame Documentos Clasificados por Ti. Este podcast así se va a llamar, Documentos Clasificados por Ti, como un homenaje a tu trayectoria, como un homenaje a tu aportación al mundo de los cómics, y queremos que eso quede para siempre, mi estimado J.G. Holguín, porque es un agradecimiento de nosotros hacia ti. Espero lo tomes a bien. Claro que sí, muchas gracias. Es un buen homenaje. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, J.G. Holguín. Nos escuchamos y nos vemos hasta el próximo podcast con otro invitado sorpresa. Muchas gracias. Buenas tardes, noches o días, de acuerdo a donde nos esté viendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.